son 16. Empezamos con 20, creo yo. Muy bien, vamos a 6, nadie más. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, una vez más, soy Luis Cialer, soy médico de la unidad de tumores musculoesqueléticos del Hospital Rebagliati. Este es el símbolo de la unidad de tumores. Realizo mis actividades tanto en el Hospital Rebagliati, la Clínica Internacional. Soy miembro tanto de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología como de la Sociedad de Cancerología. Internacionales, bueno, de la Sociedad Latinoamericana de Tumores Musculoesqueléticos y de la Sociedad Internacional de Conservación de Miembros. Y bueno, soy FACS, fellow del Colegio Americano de Cirujanos. Los tumores que vamos a tratar en este momento son osteosarcoma, sarcoma de Ewing y condrosarcoma. No estoy o el chat cuando escriben algo, así que por favor me interrumpen con confianza, contesten, eso sí, con convicción, y vamos a tratar de tener todo claro. El condrosarcoma es el tercer tumor maligno en frecuencia, luego del osteosarcoma y el mieloma. No vamos a tocar mieloma porque esto ya lo han visto en el curso de hematología. Es de origen cartilaginoso. Corresponde el 10% de todos los sarcomas óseos primarios. Puede ser central o puede ser de superficie. Es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, es más frecuente verlo en adultos mayores. Sin embargo, cuando se encuentra en jóvenes, muchas veces es secundario a tumores cartilaginosos benignos que han malignizado. Vamos a sacar esto de acá. Y tenemos que los lugares que con más frecuencia presentan condrosarcoma es la rodilla, el fémur distal, el fémur proximal, el húmero proximal. Esos son los lugares más frecuentes. Y el ilíaco, y luego un poco menos, tanto costillas y diáfisis. Tengamos en cuenta que no todos los tumores comprometen las diáfisis o huesos planos, pero el condrosarcoma tiende a comprometer también huesos planos como las diáfisis, las costillas, ¿ok? Y esta imagen que les presenté hace algunos minutos es de una lesión algodonosa, pero que hay un daño de la corteza, un daño del endostio. El tumor carcome o se va comiendo, va agrediendo, va infiltrando la corteza a nivel del endostio. Entonces, esto es radiológicamente un condrosarcoma. El tratamiento es la cirugía. En el condrosarcoma convencional solamente es cirugía. No funciona ni quimioterapia ni radioterapia. ¿De acuerdo? Solamente es tratamiento quirúrgico. Hay algunos tipos de condrosarcoma muy raros, que son el mesenquimal,
y el desdiferenciado, sobre todo el mesenquimal, donde sí se tiene que aplicar quimioterapia. Pero en términos generales, el condrosarcoma convencional se considera que no se utiliza ni quimioterapia ni radioterapia. Ahora, la cirugía puede ser o amputación o conservación de miembros si es que califica para ello. Vamos a tocar este tema después. El sarcoma de Ewing. Se considera que el sarcoma de Ewing comprende a un grupo de tumores, ¿no?, que incluye el sarcoma de Ewing convencional, el tumor neuroectodérmico primitivo, el sarcoma de Ewing de células grandes, el tumor de Askin, etc. Estos tumores tienen algunas cosas comunes, como que se caracterizan por la presencia de una transcripción de la función de la expresión genética de dos cromosomas, el 11 y el 22. ¿Ok? Ahora, estos tumores, el sarcoma de Ewing, tiene en el citoplasma abundante glucógeno, y esto hace que reaccione a una tinción que nosotros hemos, en los primeros días de laboratorio en la universidad, se hacía una prueba con la tinción de Paz y las galletas, no sé si recuerdan. Bueno, este tumor también reacciona a la tinción de Paz porque tiene glucógeno abundante en el citoplasma. ¿Ok? Bueno, otra característica tiene membranas celulares finas. Esto es a la tinción hematoxilina eosina. Vea que son células redondas, con, bueno, aquí muchas mitosis. Y a la tinción de CE99, que es una inmunohistoquímica. Eso ya lo deben recordar de histología. Se colocan algunas tinciones que van hacia los receptores de la célula, en este caso CD99, y pinta el tumor. En este caso hay una reacción fuerte de CD99 que nos dice que es un sarcoma de Ewing. Bueno, un trabajo que hicimos en el Hospital Rebagliati, la mayor parte de pacientes tenían como localización el fémur proximal, el fémur distal y el ilíaco. Eran los puntos más frecuentes. Y aquí esta transcripción entre la cromosoma 11 y 22 se forma una quimera que es EWS FLI1. En países donde ya se trabaja con pruebas moleculares, ya se puede hacer el diagnóstico buscando esta quimera. En Perú todavía no estamos usando pruebas biológicas o moleculares, sino todavía estamos haciendo los diagnósticos, ya sea por hematoxilina eosina, y que se puede comprobar o complementar con pruebas de inmunohistoquímica. El diagnóstico diferencial por tener células pequeñas y redondas, tenemos osteomielitis, la histiocytosis de células de Langerhans, el osteosarcoma de células pequeñas, el linfoma, el neuroblastoma metastásico. Tengamos en cuenta que el neuroblastoma es un metastásico, es un tumor que se presenta en niños pequeños, al igual que la histiocytosis se puede presentar en niños pequeños. El condrosarcoma mesenquimal es parte del diagnóstico diferencial del condrosarcoma convencional. La edad es en menores de 20 años, por lo general en un rango, en un trabajo que hicimos entre 1.5, un año con 5 meses a 28 años, el pico estaba entre los 10 y los 20. Encontramos que era más frecuente en hombres, y miren, ya les mostré esta imagen donde tenemos en capas de cebolla la reacción perióstica. Este también fue un sarcoma de Ewing. El osteosarcoma
con mayor frecuencia compromete metáfisis. Cuando compromete diáfisis, pensemos o es un condrosarcoma o es un IWI o un tumor de la familia de IWI. En este caso, una de sus compañeras, Licen, me preguntó si es que el triángulo de Kohlmann era patognomónico del osteosarcoma. Y la respuesta es no, pero sí hay que pensar en un sarcoma. En este caso, correspondía a un sarcoma de IWI, un triángulo de Kohlmann en un sarcoma de IWI. Como ven, hay acá un triángulo, acá otro triángulo, y acá hay un par de triángulos más pequeños. Esto, sin ninguna duda, es un sarcoma óseo. En este caso, la ubicación y la patología nos orientó a que se trata de un sarcoma de IWI. Acá también, para que vean con mayor facilidad, no necesariamente siempre es en capas de cebolla, también puede ser en sol radiante. En este caso ya recibió quimioterapia, o está en proceso de estar recibiendo las quimioterapias. Ahora, el osteosarcoma, así como el tumor de células gigantes dentro de los tumores óseos benignos, era la vedette, el que más nos atraía, el que más pasiones desencadenaba. El osteosarcoma es el que produce lo mismo, pero a nivel de tumores malignos, y por lo tanto es un reto aún mayor. Se trata de un tumor maligno de origen mesenquimal formador de hueso. Este hueso, este osteoide, es formado por las células neoplásicas. Tiene distintos grados de potencial maligno, de bajo grado hasta de alto grado histológico. Corresponde al 20% de todos los tumores óseos primarios malignos. Ahora, es la enfermedad maligna ósea más frecuente en niños y adolescentes. Y miren, esto rosado es osteoide, pero es un osteoide neoformado, formado por las células neoplásicas, un poco desordenado. Miren las células fusiformes y miren todas estas células. Miren los núcleos, totalmente irregulares, mitóticos, unos núcleos, miren, en plena división, núcleos muy grandes, monstruosos. Entonces, pleomorfismo. Entonces, esto sin ninguna duda uno lo ve y puede llegar a que se trata de un tumor maligno, y además, ya que forma hueso, forma osteoide, estamos hablando de un osteosarcoma. El osteosarcoma siempre tiene hueso neoformado. En una revisión del Instituto Rizzoli, el osteosarcoma era el más frecuente, propiamente de los tumores malignos de hueso, el condrosarcoma y el IWI en tercer lugar. En este caso se presenta una edad de entre 5 a 30 años, es más frecuente de 10 a 20, y tiene otro pico en mayores de 60 años. ¿Okay? El osteosarcoma tiene una ligera predilección por varones, tiene una incidencia aproximada de 5.6 casos por millón de habitantes. En nuestro medio, si bien estamos en 40 casos nuevos por año, en nuestro hospital, si juntamos los dos principales hospitales, que es INEGI y Revalidate, tendríamos alrededor de 80 pacientes al año. No hay predilección por razas. La mayoría de casos son idiopáticos o primarios, o sea, no tienen una causa conocida. Sin embargo, también existe el osteosarcoma secundario. Entonces, ¿secundario a qué? Secundario a radiación, secundario a infartos óseos, secundario a una displasia fibrosa que ha malignizado, secundario a la enfermedad de Payet, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, el osteosarcoma primario puede ser convencional, o puede tener algunos subtipos. Puede presentarse de forma sincrónica si es que es multicéntrico. O sea, sincrónica quiere decir a que aparecen dos focos de tumor en un mismo momento, o metacrónico cuando primero hay un foco y luego otro. Entonces, como ven, es un
tiene un amplio espectro. El parostal, por ejemplo, los que son yuxtacorticales, el parostal es de bajo grado, pero el perióstico es de alto grado histológico. Entonces, tenemos un espectro muy amplio de presentación del osteosarcoma. La localización más frecuente es alrededor de la rodilla, femorodistal, tibia proximal, húmero proximal, perdón, y radiodistal. Estas son las localizaciones más frecuentes y también el peroné proximal. Ya habíamos mencionado esto, el estadiaje de los tumores malignos. El grado 1 corresponde a los tumores de bajo grado, A si es intracompartamental, B si es extracompartamental. El grado 2 corresponde a los tumores de bajo grado, intra y extracompartamental, relaciona con A y B, y el 3 también cualquier grado histológico, pero que ya presenta metástasis. Normalmente hablamos de metástasis pulmonar. ¿Y por qué hablamos de metástasis pulmonar y no de metástasis ganglionar en un sarcoma? ¿Ya llevaron oncología? A ver. Bueno. En un sarcoma tiene diseminación hematógena. ¿Ok? Entonces es más probable que un osteosarcoma lleguen células de un osteosarcoma por medio de vía hematógena, llegan al pulmón. Sin embargo, si tengo un carcinoma, el carcinoma tiene una diseminación linfática. Entonces es más probable que antes de llegar a un órgano a distancia, pase por los ganglios linfáticos de drenaje de esa región anatómica. Por lo tanto, si yo tengo un carcinoma epidermoide, por ejemplo, en el pie, es probable que tenga o que desarrolle ganglios inguinales, ¿no? Sin embargo, si es un osteosarcoma, posiblemente no tenga ningún ganglio y haya compromiso pulmonar de frente. Esa es una de las diferencias de carcinoma y sarcoma. Sarcoma, diseminación hematógena; carcinoma, diseminación linfática. Por eso es que aquí ya no hace la diferencia metástasis ganglionar o metástasis a otro órgano. Los síntomas básicamente son dolor, tumor, puede haber aumento de temperatura y puede haber, dependiendo del tamaño, circulación colateral e impotencia funcional. Los síntomas más frecuentes, los que les acabo de mencionar: dolor y masa. Dolor local al tacto y masa palpable, dolor al movimiento articular, restricción al movimiento articular, puede haber atrofia muscular. Ahora, como les digo, no es frecuente que haya linfadenomegalias. Sin embargo, el sarcoma de Ewing, y les digo, el sarcoma de Ewing es un sarcoma que es más agresivo histológicamente. Por lo tanto, ese compromiso posiblemente, sí, al ser un sarcoma mucho más agresivo, no solamente va por sangre, sino puede comprometer también ganglios regionales. Por lo tanto, no es frecuente que hayan ganglios regionales comprometidos en osteosarcoma ni en condrosarcoma, pero en sarcoma de Ewing sí. Es más, el sarcoma de Ewing es considerado un sarcoma de alto grado. Por lo tanto, a ver, analicen la pregunta y tienen que estar bien despiertos. El sarcoma de Ewing es considerado un sarcoma de alto grado por definición. Por lo tanto, viene la pregunta: ¿es frecuente encontrar sarcoma de Ewing grado 1, grado histológico 1? No. ¿Por qué? Porque dijo que era muy de alto grado. Exacto. No existe el sarcoma de Ewing de bajo grado o estadio 1. Y no existe el estadio 1 en Ewing porque por definición el sarcoma de Ewing es de alto grado. Por lo tanto, es 2 o 3. ¿De acuerdo?
Esto se les va a ir quedando para cuando lleven los cursos de oncología. Puede estar elevada la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa láctica, la velocidad de sedimentación globular, pueden estar elevados, no siempre, pero sí pueden estar elevados. El diagnóstico preciso se hace luego de hacer un análisis de las imágenes de rayos X que ya hemos visto hace unos momentos. Vamos a tener también la biopsia. Y la biopsia la podemos hacer con estas agujas que tienen acá una concavidad, o estas agujas que hacen lo mismo, pero se colocan en una pistola que hacen los mismos movimientos para atrapar el tejido en esa concavidad. Aquí, por ejemplo, a un niño le estaba haciendo una biopsia de este tipo. Como era niño, se le había puesto una sedación y le estaba, por medio de un ingreso muy pequeño, de 1 o 2 milímetros, estamos haciendo la biopsia. Cuando no se puede obtener una buena muestra por una biopsia con aguja, se hace una biopsia por una incisión. Se trata de que la incisión sea lo más pequeña posible. Y ya van a ver por qué. Porque si tengo la posibilidad de hacer un salvataje de esta pierna, esta herida tiene que salir en una sola pieza con el tumor. Vamos a ir viendo eso en unos minutos. Entonces, si yo tengo un tumor en esta zona, en el fémur distal, ya no voy a poder entrar con una aguja de este tipo, porque no va a tener la suficiente fuerza como para ingresar al hueso. Entonces aquí tengo que ingresar con una aguja de biopsia de hueso, que ya es mucho más gruesa, ingresar con fuerza al hueso y tomar la muestra. Aquí tenemos un osteosarcoma que ya han visto, que tenemos algunas características que son mal definido, reacción perióstica discontinua, perdón, discontinua, interrumpida. Acá parece que hay un pequeño triángulo de Codman, matriz blástica, ¿ok? Esto corresponde a un osteosarcoma. Esto también, no tienen ya ninguna duda, un triángulo de Codman, reacción perióstica, borde en cepillo, el patrón permeativo, mal definido, sin ninguna duda esto es osteosarcoma. Y aquí tenemos otros ejemplos. Uno de peroné proximal. Este tumor lo recuerdo mucho porque cuando traté de retirarlo, lesioné, obviamente sin querer, el tronco tibio peroneo. Estaba haciendo una resección del todo el peroné proximal y aquí dañé el tronco tibio peroneo. Pudimos hacer la reparación, pero luego de eso hubo una necrosis de todo el compartimento lateral. Y fue la primera vez que vi una contractura isquémica de Volmer. Muy bien. El tratamiento tanto del sarcoma de Ewing como de osteosarcoma implica quimioterapia y cirugía. ¿De qué forma? Primero se recibe la quimioterapia, luego viene el momento quirúrgico y continúa con la quimioterapia. El primer objetivo es salvar la vida. No hay forma. Ese es el objetivo. El primer objetivo no es salvar el miembro y salvar la función. El primer objetivo es salvar la vida. ¿De acuerdo? No podemos tratar de mantener un miembro o colocar una prótesis para que pueda doblar la pierna si es que estamos dejando tumor y con eso no vamos a asegurar la sobrevida del paciente. Lo primero es la vida. Entonces, ¿cuándo hacemos una amputación? Cuando son tumores malignos con severo compromiso de partes blandas, cuando no responde a la quimioterapia. Yo hago el diagnóstico, le dan quimioterapia y a pesar de quimioterapia el tumor sigue creciendo, no responde. Eso ya me lleva a una amputación, no me va a permitir hacer una conservación. Cuando hay compromiso vascular nervioso importante, cuando son tumores multicompartimentales,
Cuando hay biopsias inadecuadas, porque como les dije, la zona de la biopsia tiene que salir con el tumor en una sola pieza. Cuando hay infecciones sobreagregadas. Y he alejado 2 puntos porque en todos los textos, en todos los tratados, hablan de que tumor primario de hueso con inmadurez esquelética o presencia de fractura patológica en tumores primarios de hueso deberían ser sometidos a amputación. Lo cierto es que estamos haciendo conservación en el Perú, el grupo de Perú, estamos haciendo conservación y debemos reconocer que tenemos muchos problemas porque no siempre responde el cartílago de crecimiento como queremos, pero estamos haciendo mucha conservación aún en niños. Y vamos con algunos temas. Primero, ¿en qué consiste la amputación? En retirar, obviamente, parte de la extremidad. Si es que nosotros hacemos un tratamiento, si esto es el tumor, tenemos una zona reactiva. Si trabajamos a través del tumor, es una resección intralesional. Si estamos cortando a través del tumor, es intralesional. Si lo hacemos a través del tejido reactivo, es marginal. Si es que lo hacemos en el mismo compartimento, ¿cuál es el compartimento? El fémur, en este caso. Pero lo estamos haciendo a través del compartimento, pero a nivel de tejido sano es amplio. Para que se hable de cirugía radical, necesitamos sacar todo el compartimento. Si el tumor está en el fémur, para hablar de cirugía radical tendríamos que hablar de una desarticulación de cadera. Y para complicar más las cosas, el osteosarcoma no solo puede viajar a distancia, sino puede viajar dentro del mismo hueso. Por ejemplo, si yo tengo un osteosarcoma acá, estoy obligado a pedir una resonancia de toda la pierna. Y ahí vemos que aquí hay otro foco de sarcoma. Esto se llama metástasis saltatoria o metástasis o skin metástasis. Esto de acá me obliga a que si yo pretendo sacar el tumor, el hueso, para hacer una conservación, tengo que sacar todo esto, miren la flecha, no solo hasta acá, sino tengo que sacar hasta más o menos 2 centímetros más allá del tumor. Y todo esto reemplazarlo. Esto, por ejemplo, esto es un osteosarcoma, una niña que tenía un tumor muy grande. Miren, incluso se ve que tiene circulación colateral. Esta niña venía de Puno. De Puno la mandan a Juliaca, de Juliaca la mandan a Arequipa y le empiezan a pedir exámenes, y primero una tomo y después una gamografía. Y va pasando el tiempo y la niña seguía con un tumor que iba creciendo. Alguien le dijo de una vez, lleven la Lima, y eso está mal porque debemos estar en condiciones de solucionar estos problemas en todo el Perú. Y lamentablemente la niña llega en ese estado. En ese estado definitivamente no iba a ir a una conservación de miembros, lo primero que hicimos fue una amputación. Para hacer una amputación aquí, tiene que salir la clavícula, solo se queda un pequeño segmento para la inserción del esternocleidomastoideo y sale todo el resto de la clavícula con escápula y todo el brazo, todo en una sola pieza. Esto no debe llegar más. Miren, es increíble este tumor. Este jovencito tenía 16 años y antes de llegar a nosotros llegó a otros médicos con un tumor muy grande. ¿Había posibilidad de hacer salvataje? Absolutamente ninguna. Y no solo eso, este muchacho llegó con metástasis pulmonar. Se tuvo que hacer, para aliviar dolor, una amputación. Lamentablemente murió también. Ahora, una gran amputación no necesariamente implica que el paciente no va a volver a caminar. Por ejemplo, aquí
tenemos un paciente sometido a una hemipelvectomía. ¿Qué implica hemipelvectomía? Que se saca la pierna, pero con la mitad de la pelvis en una sola pieza. Esta es una técnica modificada donde se conserva parte del ilíaco y parte del pubis. La técnica original es resecando tanto desde el pubis hasta la articulación sacroiliaca y sale todo en una sola pieza. Cuando se mantiene de esta forma, hay menos edema de la región perineal, si es hombre, hace menos edema de escroto, si es mujer, hace menos edema a nivel de los labios mayores. Y esto, conservar parte del ilíaco, permite que la prótesis agarre algo mejor. ¿Cómo se coloca una prótesis? Ustedes dirán, pero no tiene apoyo. Sí, se apoya acá, en esta zona, en el otro lado del pubis, y con correas. Entonces el paciente aprende a apoyar en esta zona y puede lograr cierta independencia. Tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor de esta magnitud, hueso plano. Si tenemos un hueso plano, un sarcoma en un hueso plano, ¿es más probable que sea osteosarcoma? No, nos hace pensar en un condrosarcoma. Entonces sería la escápula, un tumor de escápula muy grande. Aquí llegó con una biopsia hecha de otro lugar, salió la biopsia junto con la piel en una sola pieza. Incluso esta es la glenoides, vean ustedes, acá tengo la piel. Se tuvo que hacer una escapulectomía, conservando el brazo, pero una escapulectomía. Esto es algo que nunca debe pasar. Llega este jovencito con un tumor muy grande. El tumor era más ancho que su tórax. Circulación colateral muy intensa. Tenía una gran úlcera. Todo esto era tejido que estaba necrótico, un olor muy, muy intenso, muy fuerte a tejido muerto. Miren cómo tenía los labios, totalmente pálido, y tenía un sarcoma óseo que todo se había expuesto. Esto es la úlcera, está fracturado. Acá en la tomografía se llegan a ver manchas en el tórax, tenía metástasis pulmonar. Este jovencito ya estaba condenado, no había nada que hacer por él, por su vida. Sin embargo, nos vimos obligados a hacer una amputación interescápulo-torácica también, solamente para que este jovencito muera en mejores condiciones. No era posible ya salvarlo. Pero, y nuevamente, y aquí voy a hacer un alto, como ustedes son buenos alumnos y recuerdan todo lo de los cursos anteriores, les voy a decir lo siguiente. Este paciente llegó y tenía que prepararlo inmediatamente para entrar a la sala. Tenía TP largo, estaba alargado, el TTP estaba alargado, el fibrinógeno estaba bajísimo por los suelos, las plaquetas estaban bajas, tenía anemia muy marcada. Entonces, primero, si encuentro que el paciente tiene plaquetas bajas, TP y TTP disminuido, ¿qué condición tiene ese paciente? ¿Cómo se llama eso? TP, TTP alargados y plaquetas bajas. Coagulación intravascular diseminada. Perfecto, muy bien. Eso es. CID. Entonces, ya sé que tiene CID y cómo lo preparo para entrar a sala. Les cuento,
Yo en aquel tiempo trabajaba en el hospital de neoplásicas y ahí no tenía un internista que me podía apoyar. La decisión era el paciente es del cirujano. Por lo tanto, tengo ese paciente. ¿Cómo mejoro la hemoglobina? Ese sí es fácil. ¿Cómo mejoro la hemoglobina? A ver quién me responde. A ver, Milagros Ocas. ¿Cómo mejoro la hemoglobina? No está Milagros. Ay, Pirina Ponce. sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Milagros. Puede ¿Cómo ser mejoro la con hemoglobina? suplementos de hierro, pero si va a ser reciente o sea, va a ser próximo la operación, ¿se podría poner transfusión sanguínea? ¿Estás preguntando o estás afirmando? Estoy afirmando, doctor. Ya. Entonces tienes que decir, se transfunde. Ok, ese paciente, como les digo, tengo que meterlo a sala. Por lo tanto, no puedo esperar a darle suplementos o hierro sacarato, etcétera. No. Sangre, glóbulos rojos y listo para entrar. ¿Qué más? Tengo el TP y el TTP prolongado. A ver, Pierina. Tengo el TP y el TTP prolongado. ¿Cómo lo mejoro? Lo voy a meter a sala en cuestión de horas, en pocas horas. ¿Cómo mejoro el TP y el TTP prolongado? Le pongo factores de coagulación. No es práctico, tendría que medir factores de coagulación, cuáles están disminuidos y por lo tanto recién ahí actuar. Vitamina K, en unas 2, 3 horas voy a tener efecto mejorando con vitamina K el TP y el TTP, ¿no? Necesito algunos días. Y es más, la vitamina K me va a mejorar el TP, pero no el TTP. ¿Qué hago? Necesito entrar. ¿Cómo lo mejoro? Aquí hay una respuesta muy amplia. Paquete, plasma, factores. Factores, entiendo tu idea, pero los factores de coagulación en todo caso están dentro del plasma, como lo dice Gustavo, dentro del plasma fresco congelado. Entonces le pongo glóbulos rojos, le pongo plasma, mejoro el TPI y el TTP, pero todavía tengo plaquetas bajas y fibrinógeno bajo. ¿Cómo lo mejoro? Plaquetas, ¿cómo las mejoro? No responden, yo pregunto. A ver, a Paul Medrano. ¿Cómo mejoro las plaquetas? Si tengo plaquetas bajas en 40.000, ¿cómo lo mejoro? Aquí Marco pregunta, ¿la fusión de plaquetas? ¿Estás afirmando o estás preguntando? Ok, así es, plaquetas. Como les digo, llega ese paciente, esa niña con el tumor enorme en el hombro y le digo, ¿lo amputo? No sé, señor, ¿le parece? ¿Lo amputo? ¿Amputo su hijita? No, no. Necesita una amputación y luego quimioterapia para salvar su vida. No, no hay más opciones. Es un camino, ¿ok? Muy bien. Pero todavía tengo el fibrinógeno al piso. ¿Cómo lo corrijo? Trío precipitado, muy bien. Así es. Eso quería escuchar. Tuve que hacer todo eso
para entrar a hacer una amputación interescápulo-torácica. El paciente murió 2 días después, pero murió en mejores condiciones, murió agradecido. Él mismo no se soportaba con el dolor. Otro sarcoma muy grande. Miren, tremenda circulación colateral. Ahí no hay nada que hacer. Se hace la amputación interescápulo-torácica. Esta niña estuvo 5 años viviendo tranquila después de haber sido amputada. Esto es imposible de salvar. Esto tampoco, ulcerado, y es algo muy de la idiosincrasia de nuestro Perú. Nosotros hay zonas donde uno indica un tratamiento, va a recibir quimioterapia o quizás una amputación y se lo llevan a tratar por el curandero, con hierbas, y lamentablemente lo único que hace es perder tiempo para que el tumor crezca, para que el tumor viaje a otros lugares, haga metástasis, y cuando llega ya no se plantea una amputación con posibilidad curativa, sino solo con posibilidad paliativa. Bueno, no es muy mala la imagen, pero aquí se ve el tumor. Ahora, ¿cuándo podemos hacer conservación de miembros? ¿Hasta aquí se va entendiendo? Pregunten. Ya, entonces seguimos. Los tumores que responden a quimioterapia pueden ser sometidos a conservación de miembros. Si además son intracompartimentales, si hay compromiso vasculonervioso, si hay compromiso de una arteria, por ejemplo, se puede hacer un injerto de la arteria con ya sea safena o un injerto de teflón. Hay alternativas. Tumores con márgenes por imágenes que permiten una conservación, y tumores metastásicos también se puede hacer conservación. Por ejemplo, esta niña, bueno, la foto tiene varios años ya, llega a una clínica porque tenía dolor en el brazo, y le dicen, toma tus analgésicos, seguro te has golpeado y anda a tu casa. Unos días después regresa, y la niña, en este caso, insiste con el dolor, le toman una placa, le toman esta placa, que estuvo mal tomada, y con eso le dicen, no tienes nada, y la mandan a su casa. Sin embargo, ya se ve algunas irregularidades en el hueso. A la tercera semana, en el colegio a la niña le jalan el brazo y se fractura. Mucho dolor. La llevan a la clínica y tenía esta imagen. Era un osteosarcoma. La niña era una niña de 6 años, muy pequeñita, y no era tributaria de un reemplazo del húmero proximal, como ven, de esta zona. No podíamos sacarle casi todo el húmero y reemplazar por una prótesis porque su hueso era muy chiquito. Así que lo que pudimos hacer fue, hicimos una reconstrucción clavícula, la clavícula la convertimos en húmero proximal. Y la niña al día siguiente de la operación tenía las manos, la habíamos envuelto, saca las manos para jugar con su PlayStation, y así la encontramos en la mañana jugando con su PlayStation a la niña. Lamentablemente desarrolló 2 años después metástasis pulmonar y falleció. Miren, esto es un sarcoma que inicialmente vemos esta lesión, y luego de la quimioterapia tenemos cómo responde. Entonces, esto es una respuesta estable y era tributaria de hacer una cirugía de conservación. Ahora, miren esto. Aquí fue hecha la biopsia. Por lo tanto, la incisión tiene que incluir dejar la zona de la biopsia porque se considera contaminada
para que salga junto con la pieza operatoria. Entonces aquí tenemos, este es el hueso que se está quedando y este es el hueso tumoral que estamos sacando. Como ven, el hueso no lo pelamos, el hueso sale con músculo que va rodeando al hueso afectado. No se pela porque ahí pueden quedar células tumorales. Entonces tiene que salir con un margen de seguridad. Cuanto mayor margen de seguridad hay, desde el punto de vista oncológico, obviamente va a ser mejor. Pero cuanto más nos alejamos del hueso, más nos acercamos a una estructura importante, como puede ser, en este caso, la arteria femoral o el nervio ciático, y por lo tanto podemos dañarla y no tener ya la posibilidad de hacer una conservación. Por lo tanto, tenemos un espacio muy pequeño para trabajar. Aquí quiero que vean, el hueso ha salido, ese segmento de hueso, y aquí tenemos la piel. Ha salido en una sola pieza, desde piel con todo el hueso y el músculo que lo rodea. Inicialmente colocábamos estas prótesis que son hechas a medida, las mandábamos a hacer a Brasil, demoraban como 3 meses la fabricación, cuando llegaban a veces el tumor había cambiado de características y era un poco complicado colocarla y solo permitía flexoextensión. Luego llegan, como ven, ahí ya está reemplazando. Esto es polietileno de alta densidad, por eso en rayos X no se distingue, solo se ve la parte metálica de la prótesis, pero con muy buen resultado. Luego llegan este otro tipo de prótesis que ya permiten rotación, además de flexoextensión. Y no solo eso, en sala de operaciones nosotros podíamos reemplazar los segmentos que quisiéramos, de manera que en sala decidíamos qué colocar. Estas prótesis, que era como armar un Lego, tenían un problema. Esta es de una fabricación brasileña, que tiene vástagos que iban lesionando el hueso. Miren, aquí estamos reemplazando un segmento de fémur con un segmento grande de tibia. La tibia tiene que ser cubierta con un colgajo muscular de gemelo medial. Entonces, es todo un proceso que se necesita, una cirugía muy grande para poder reemplazar y hacer conservación. Observen, aquí se ve que el vástago está dentro del hueso aparentemente bien, pero cuando vemos la imagen lateral está lesionando el endostio y esto va a llevar a una fractura. Entonces vimos que más o menos a los 3 años los pacientes tenían este tipo de problemas y tenían que cambiarse las prótesis. Llegaron posteriormente estas prótesis que eran de origen turco, que tenían vástagos cónicos, cementados, no cementados. También había, aquí como ven, esto permite un movimiento de rotación, además a este nivel flexoextensión, podíamos reemplazar fémur, fémur distal, por ejemplo, fémur proximal, incluso con la cabeza, tibia proximal. Si era necesario, podíamos reemplazar todo el fémur. Y en sala podíamos elegir los tamaños. Y esta es una de las 2 prótesis o 3 prótesis que ya entraron al mercado nacional y que estamos colocando con bastante frecuencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un reemplazo de fémur completo. Estas son cirugías que ya hacemos acá con cierta frecuencia. Cuando no podemos salvar la función del miembro, podemos salvar el miembro, pero en este caso es una prótesis de artrodesis. La pierna no se flexiona, simplemente va a estar estirada, pero va a servir todavía para mantener la extremidad. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que llega con un extenso osteosarcoma de húmero proximal. El paciente recibe quimioterapia y después de la quimioterapia queda así. A este paciente le colocamos una prótesis de resección de húmero proximal. Siempre me acuerdo de este paciente porque fue la primera prótesis de resección que yo coloqué. En estos agujeros
se insertan por adelante del pectoral, por detrás del dorsal, y tiene la corredera para el bíceps. Obviamente se tiene que sacar mucho tejido. Con lo que quedaba de tejido, este paciente lograba ese movimiento. Aquí esta placa fue tomada 2 años después, cuando el paciente hizo metástasis pulmonar y estaba ingresando a sala para una metastasectomía pulmonar. Observen, tenemos acá un compromiso en resonancia. Aquí se ve después de la quimioterapia como respondido. Entonces aquí se le hace una conservación, se saca el tumor y luego de eso se prepara todo para un reemplazo a nivel de la glena. Se crea con esta malla, que es la que ustedes seguro han visto en cirugía general, con la que reparan las hernias, que se llama malla Marlex, y se coloca una prótesis reversa. ¿Por qué reversa? Porque si ustedes recuerdan cómo es un hombro, a nivel de la glena es cóncavo, no es convexo, pero este es al revés. En la glena colocamos una semisfera y queda la concavidad en el número proximal, y es ahí donde articulan. Aquí, por ejemplo, tenemos un niño, como ven, cartílago de crecimiento, y acá tenemos el tumor. Recibe quimioterapia, responde a la quimioterapia, y esto ya es en sala. Le pongo una agujita para señalar el cartílago, más o menos señalo con unas pinzas dónde es que debo cortar. Luego de eso reseco este segmento de hueso y le pongo un injerto, un halo injerto, o sea, halo es de otra persona, generalmente son cadavéricos. Se coloca este injerto y una placa para estabilizar. Como ven, aquí tenemos cartílago de crecimiento con tornillos que van en la epífisis. Entonces, miren cómo este paciente, luego de que ha consolidado a este nivel, sacamos estos tornillos y logramos crecimiento de la fisis. La fisis vuelve a funcionar. Logramos recuperar longitud de forma natural. Aquí siempre hay un problema porque el hueso injertado no siempre tiene, al no tener buena irrigación, tiene un problema en la consolidación a este nivel. Acá, en la metáfisis, que es mucho más irrigada, normalmente es más fácil conseguir esta unión, esta consolidación. Entonces, el carcinoma, ahora la metástasis óseas. El carcinoma metastásico de hueso es el más común de los tumores malignos del esqueleto. Avances científicos han aumentado la expectativa de vida y por lo tanto el aumento de las metástasis óseas. Es común en cáncer avanzado. El 90% de los pacientes mueren con cáncer de mama, que mueren con cáncer de mama o próstata. Se les hacen estudios de rayos X, se encuentra que el 90% de ellos tienen metástasis ósea en algún lugar. Del Instituto Rizzoli de Italia, metástasis como los tumores óseos más frecuentes. El hueso es el tercer lugar de metástasis, luego de pulmón y el hígado. El 50 a 65% de los pacientes con cáncer van a presentar metástasis ósea. Cáncer, tienen mayor predisposición el cáncer de pulmón, de mama, próstata, riñón y tiroides. En mujeres, mama, hombres, próstata. Es más común en mayores de 40 años. Por ejemplo, se desarrolla en 50% de los pacientes con cáncer de tiroides, 44% de los pacientes con cáncer de pulmón, 37% de los pacientes con cáncer de riñón. Ahora es raro que se presente una metástasis distal al codo y a la rodilla.
y esto es de hace algunos años. Por ejemplo, si tenía una paciente con cáncer de mama que desarrollaba metástasis ósea, la sobrevida estimada para esa paciente estaba entre 19 a 25 meses, o sea, entre año y medio a 2 años de vida. Y el melanoma, por ejemplo, si encontraba un paciente con melanoma que hacía metástasis ósea, le tenía un estimado de vida de solo 6 meses, en el mejor de los casos. Entonces, esto con la aparición de la... Hay quimioterapias que han mejorado, pero además con la aparición de la terapia biológica, o sea, inmunoglobulinas dirigidas, ha mejorado la expectativa de vida definitivamente. Esto ya lo mencioné, tumores como la próstata, el tumor carcinoide, el tumor de pulmón de células pequeñas, tienen lesiones osteoblásticas básicamente. Osteolíticas, el cáncer renal, el melanoma, el cáncer de tiroides, y mixtas, característicamente, el cáncer de mama y el cáncer gastrointestinal. Más o menos aquí. Tengo una neoplasia, este tumor crece, invade los vasos, ingresa a los vasos, viaja a través de los vasos, llega al hueso. Una vez que esté en el hueso, sale del endotelio, encuentra un ambiente muy irrigado, sobre todo en las metáfisis, que para los tumores le permite crecer y por lo tanto se desarrolla. Las células tumorales en circulación son filtradas principalmente por 3 órganos, que son el pulmón, el hígado y la médula ósea. Las células tumorales producen factores que estimulan el reclutamiento y la activación de los osteoclastos, que también al activarse los osteoclastos producen mayor lisis, mayor daño del hueso. Esto produce liberación de interleuquinas, citoquinas, que activan más osteoclastos y se produce un círculo vicioso. Algunos medicamentos como el denosumab, que se utiliza, lo mencioné hace unos minutos, ¿en qué tumor se utiliza el denosumab? Un tumor benigno agresivo, que lo mencioné mucho en la clase de la tarde. ¿Recuerdan cómo se llama? ¿Recuerdan? Bueno, el tumor de células gigantes. El tumor de células gigantes también se utiliza el denosumab. Hay una unión del preosteoclasto, que tiene un receptor RANK, bloqueamos por medio del denosumab su unión al ligando y ya no se activa. ¿Okay? Entonces, las metástasis óseas puede metastizar cualquier hueso, predilección por el esqueleto axial, específicamente hablamos de en la columna vertebral, en este orden: columna lumbar, dorsal, cervical y finalmente sacro, como acá. Luego de eso, costillas y pelvis. En las extremidades hay lesiones básicamente de fémur y de húmero, raro, como les digo, distal a codo y rodilla. Pero aquí les muestro una rareza. Aquí ya no hay hueso, pero realmente es una metástasis de un adenocarcinoma. Clínicamente hay dolor nocturno, puede deberse a liberación de citoquinas, mediadores, pero también hay un dolor por efecto mecánico, ya que el hueso se debilita y hay disminución de la resistencia, además que el tumor al crecer produce una presión intracompartimental. El dolor progresa cada vez más,
ya no responde a tratamientos habituales, analgésicos, puede haber depresión, puede haber ansiedad, se va a producir fractura patológica en un 10 al 30% de los casos. Cuando hay, de todas las fracturas patológicas, 60% de ellas se producen a cáncer de mama, 10% a cáncer de pulmón. Fracturas patológicas en huesos largos es más frecuente a nivel proximal del fémur. Tengan en cuenta que hay un porcentaje importante de pacientes que debutan con el cáncer con una fractura patológica. Y ya no es que el oncólogo o el clínico va a ver cuál es el primario. Nosotros, como traumatólogos, tenemos que no solo dar estabilidad al hueso, sino buscar el primario, hacer la búsqueda del primario. El primario me refiero si se trata de un cáncer renal, de un cáncer de mama, etc. Algunos tipos de cáncer pueden tener hipercalcemia, sobre todo, por ejemplo, el mieloma, el cáncer de mama, pueden producir hipercalcemia. Tenemos que corregir la hipercalcemia antes de operar. De otra forma, si operamos con hipercalcemia, el paciente puede tener una arritmia severa y morir en sala de operación. Cuando hay compromiso de la columna, puede haber compresión medular, ¿okay? Puede haber ciatalgia. Aquí, por ejemplo, tenemos una metástasis en acetato. Acá tenemos una gran lesión en un cuerpo vertebral. Esto es una fractura inminente. Aquí tenemos un compromiso del húmero proximal, aquí de tibia proximal. Y esta imagen siempre la comento con ustedes porque a mí me dejó marcado en algo. Cuando yo me entrenaba en ortopedia oncológica, no veía que lleguen pacientes de cáncer de cuello uterino con metástasis ósea. Pero de repente empezaron a llegar y las mujeres que llegaban con cáncer de cuello uterino tratadas tenían lesiones en tibia diaficiaria. Desde entonces, cuando yo tengo una lesión a nivel de tibia en mujeres con antecedente de cáncer de cuello uterino o que no lo han tenido, sospecho que el primario puede ser de cuello uterino. ¿Y qué pasaba? Que empieza a haber un mejor tratamiento y las pacientes que en un principio yo no veía porque morían, ya empieza a haber una mayor sobrevida y da posibilidad para que algunas de esas pacientes en el transcurso de la vida desarrollen una metástasis ósea, ¿no? Entonces empecé a ver con un poco de mayor frecuencia. Es raro que haya compromiso de dos huesos de una misma articulación, pero aquí sí se dio. Aquí, por ejemplo, quiero que vean este hueso, como comparen con estas ramas. Todo esto está comprometido. Aquí tenemos también una metástasis, todo este hueso está comprometido. Y esto, como les dije, próstata es la primera opción. Aquí esto se trataba de un cáncer de riñón que había fracturado el hueso. Una vez más, un tumor metastásico de cáncer de cuello uterino. Ahora, la gammografía nos muestra múltiples lesiones, pero ¿esto funciona para todos los tumores? No. Esto funciona para los tumores que forman hueso. Por ejemplo, si es un varón que tiene cáncer de próstata, me va a ayudar y me va a dejar lesiones de este tipo, focos hipercaptantes, hipercaptadores. Sin embargo, si fuera un cáncer que deja lesiones líticas, no lo vamos a ver así. Estos son focos calientes, focos hipercaptantes. Aquí podemos ver las lesiones.
pero en un cáncer donde hay lisis, no va a marcar, al contrario, se van a ver como focos fríos, hipocaptadores. Y la interpretación, si no se tiene el dato, puede ser no hay nada. Entonces, la gammagrafía solo ayuda en los tumores que forman hueso. ¿Ok? La tomografía nos permite valorar mejor la extensión del tumor óseo en las metástasis. Por ejemplo, aquí vemos una lesión de ilíaco con mayor claridad. Aquí tenemos una lesión en cadera y en la tomografía vemos con mayor precisión la lesión de cadera. Esta lesión también es grande. Esta lesión corresponde a la imagen tomográfica de esta lesión en rayos X, y esto es en tomografía. La resonancia nos va a ayudar a ver mejor las partes blandas. Aquí, por ejemplo, si queremos hacer un estudio de columna vertebral, si hay compromiso medular, definitivamente la resonancia va a tener mucho mejor resolución y nos va a ayudar más. Este paciente, como emergencia, debe recibir radioterapia antes de que se produzca compresión medular. Hay tumores muy grandes, como en resonancia vamos a ver, por ejemplo, un gran compromiso de la pelvis. Y el PET scan. El PET scan es una combinación de la tomografía y emisión de positrones, o sea, un estudio metabólico con un estudio de imágenes. Aquí vemos la parte tomográfica, pero al ver la actividad metabólica, vemos que hay una hipercaptación. ¿Actividad metabólica de qué? De la glucosa. Entonces se coloca una glucosa marcada que es la 18-desoxifluoroglucosa, y es lo que este radioisótopo es lo que va a dar esta imagen sobre la imagen de tomografía. Muy bien. Entonces, nuevamente, cuando hay biopsias, se pueden hacer biopsias, como les hemos mencionado, sea con aguja, incluso en consultorio, como en este caso. Cuando queremos entrar al hueso, cuando el tumor todavía está dentro del hueso, tenemos que hacerlo con una aguja. Esto ya en sala de operaciones. Aquí interviene el radiólogo, el cirujano, y es muy importante aquí el médico, el especialista en radioterapia. La radioterapia funciona cuando hay compresión medular, cuando hay dolor, o posterior a una estabilización quirúrgica en metástasis óseas. Se pueden usar radiofármacos. Esto se aplica en metástasis óseas difusas con síntomas. Específicamente hablamos de dolor. Tratamiento paliativo adyuvante. Se puede aplicar el Stroncio 89. El que más se utiliza es el Samario 153, ya que ambos tienen mucha predilección por hueso. Alivia el dolor entre el 70 al 75% de los casos y tiene un efecto entre 2 a 4 meses. Se pueden usar bifosfonatos. Ustedes ya saben, pamidronatos o ledronatos son los que más se utilizan. Reducen el índice de fracturas patológicas, son fijadores de calcio, hay alivio del dolor y hay mejoría funcional. También el denosumab, que ya hemos hablado, que bloquea la unión del receptor RANK con su ligando, y por lo tanto el osteoclasto no se activa. La cirugía en metástasis óseas tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, ¿ok? Estabilizar el hueso y por lo tanto aliviar dolor. Hay algunos tipos de cáncer que no consolidan, como por ejemplo el cáncer renal, el cáncer de pulmón, no consolida. Entonces es de mucha ayuda poder dar estabilidad. Ahora, si tenemos dudas en una lesión ósea, podemos usar dudas en qué hacer. Dar radioterapia
o cuándo operar. Entonces nos vamos al score de Mires, donde evaluamos la ubicación de la lesión. Si es miembro superior le damos un punto, si es miembro inferior 2 puntos, o si es a nivel de la cadera 3 puntos. Si el dolor es leve, moderado o severo, 1, 2 o 3. Si la lesión es blástica, 1 punto. Si es lítica, 3 puntos. Y si es mixta, 2 puntos. Y el tamaño de la lesión en relación al grosor del hueso. Si es menos de 1/3, es 1 punto. Si es más de 2/3, 3 puntos. De 1/3 a 2/3, hablamos de 2 puntos. Si tenemos un score de 8, bueno, esto ya está fracturado. Si tenemos un score de 8, debe ser sometido a cirugía porque la posibilidad de fractura es alta. Por ejemplo, este era un fémur. Un fémur es 2 puntos. Tenía mucho dolor, 3 puntos, van 5 puntos. Está ocupando más de 2/3 de este ancho, entonces ya van 5, 8, 3 y 2, 5, y 3 más 8, ya tiene indicación quirúrgica, y además es una lesión lítica. Lesión lítica, estamos hablando de 3 puntos más, 8, 11. Indicación indiscutible de cirugía. Entonces se le coloca una placa, el defecto óseo se puede llenar con cemento y posteriormente se le aplica radioterapia. Si se trata de un tumor que es muy quimiosensible, como el mieloma múltiple, o quimiosensible y radiosensible, no es necesario colocar cemento, basta generalmente con la colocación de una placa para estabilizar y es suficiente. Aquí podemos hablar de algunos sistemas quizás un poco precarios, pero que permiten aliviar el dolor. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura patológica, se le coloca clavos aquí dentro del hueso, unos tornillos que van a la cabeza y llenamos todo el efecto óseo con cemento quirúrgico. Esto posiblemente no sea lo ideal para permitir apoyo, pero va a poder moverse a esta paciente sin dolor. Esto es lo que deberíamos hacer, colocar de frente una prótesis de resección, como les mencionaba hace unos minutos, donde se reemplaza todo un segmento, y en este caso, por ejemplo, también se ha trabajado el acetábulo. Aquí tenemos una fractura patológica de húmero proximal que ha sido tratada con cemento y clavos por dentro del hueso. Conclusiones: no ignorar el dolor. Cuando alguien se queja de dolor, como esa niñita que tenía la lesión en el húmero, sospechar que hay algo mal. Hay que ver bien los antecedentes. Si, por ejemplo, llega una mujer de 40 años con una fractura patológica, no sabemos cuál es el origen, hacemos una buena anamnesis y por ahí vemos que su madre murió joven con cáncer de mama, que la abuela nunca la conoció porque murió joven también con cáncer de mama, o quizás tiene una tía con cáncer de mama, pues ya nos está orientando que tiene posiblemente algún gen como el BRCA1 y BRCA2, que puede estar condicionando que esta mujer tenga también cáncer, y quizás ella tenga alguna hija pequeña y le podemos dar la consejería de que ella y la hija se hagan el estudio molecular buscando algún gen patológico como el BRCA. Ver los exámenes previos a una cirugía o biopsia, sobre todo previo a la biopsia o a la cirugía, porque ya la imagen se va a alterar. La biopsia tiene que ser adecuada y el tratamiento es multidisciplinario, ¿ok? Interviene el radiólogo, el patólogo, el médico de radioterapia, el oncólogo clínico, etc. En el Hospital Rebagliati, desde hace muchos años, nos reunimos todos los lunes, bueno, ahora se ha
un paréntesis por esto de la pandemia, los patólogos, los cirujanos de tumores musculoesqueléticos, los oncólogos de pediatría y un oncólogo de adultos, nos reuníamos para discutir todos los casos de la semana, todos. De manera que en el momento veíamos las células, veíamos cuál era el diagnóstico, en ese momento se decidía si primero iba a cirugía o primero iba a quimioterapia, entre los oncólogos decidían qué quimioterapia iba a recibir, entonces todo, digamos, se discutía paciente por paciente y se iba conversando de la evolución, cómo iban yendo los pacientes. Algo más, los pacientes con leucemia. ¿Cuál es la leucemia más frecuente? A ver. Mieloide aguda, doctor, en niños. ¿Estás preguntando o estás afirmando? ¿Cuál es la leucemia más frecuente en niños? Leucemia mieloide aguda. Ya. Me gusta la actitud, pero hay un pequeño error. No es la mieloide, es otra la lesión, es otra. Y vamos a ver, la linfática aguda, linfocítica aguda, muy bien. Entonces, la linfoblástica. Los tumores hematológicos de estirpe linfoide tienen mayor predilección disculpen, me desconecté. Por lo menos el 40-50% de los pacientes niños con leucemia, antes de ir al pediatra, antes de ir, obviamente, mucho antes de ir al hematólogo, van con un traumatólogo porque le duele la rodilla, por ejemplo. Y si nosotros no tenemos en la cabeza el hecho de que puede tratarse de una leucemia, simplemente podemos decir es un dolor de crecimiento. No hacemos una buena anamnesis de cómo es las características de dolor. Si es migratorio, por ejemplo, o a veces no hay dolor, como se da en el dolor de crecimiento, y no tomamos en cuenta que es solo una extremidad, hay puntos dolorosos, etc. Si el niño se cansa más porque está anémico, o de repente se cepilla los dientes y hay sangrado porque puede tener trombocitopenia, etc. Hay episodios de fiebre, no hacemos una buena anamnesis, o en ese momento examinamos al niño y encontramos ganglios, encontramos hepatoesplenomegalia. No hacer algo así, ¿qué va a implicar? Que va a haber un retraso en el diagnóstico de ese niño. Y por lo tanto, en cáncer, el diagnóstico, el momento adecuado para el diagnóstico es ayer. ¿Ok? Entonces va a haber una demora y toda demora en el diagnóstico de cáncer implica una disminución de la sobrevida. Entonces no podemos ignorar esos datos de dolor, por ejemplo. La traumatología, la parte ortopédica, no solamente es la parte de un hueso roto, una lesión ligamentaria, etc. Ustedes tienen que usar mucho de la clínica para poder determinar muchas de las lesiones y como ven, viendo placas de rayos X, como ahora hemos visto, se puede tomar una decisión importante y además salvar una vida, ¿no? Eso es muy, muy importante, muy satisfactorio además, cuando se puede hacer salvataje, cuando se puede salvar una vida o cuando uno tiene que tomar una decisión tan fea como una amputación y que después el paciente sobrevive a la quimioterapia, sobrevive al cáncer,
termina la quimioterapia y después llega al consultorio solo a tocar la puerta para decir, doctor, mire, ya estoy caminando con mi prótesis, ¿no? Con una prótesis externa. O ya conseguí un trabajo con mi prótesis. Pero el paciente ya puede reinsertarse a una vida laboral, una vida familiar. Es muy, muy importante. Preguntas. Estoy seguro que todo esto ha sido nuevo y difícilmente lo van a tocar en algún otro tema de la carrera. En oncología le van a dar mucha más importancia a la parte hematológica, a la parte de otros tumores sólidos, pero a los tumores de hueso posiblemente ni los mencionen. ¿Dudas, por favor? A ver, ¿cómo medir los márgenes de seguridad antes de la resección quirúrgica? ¿Tomografía o algún otro examen? Ajá. Para medir los límites de seguridad podría ser incluso suficiente solo para medir márgenes de seguridad dentro del hueso, podría ser suficiente rayos X. Sin embargo, que se puede medir mejor después de la quimioterapia. Pero ya que al principio no vamos a saber, justo porque es una de las características, el margen mal definido, una zona de transición muy amplia, ¿no? Antes de recibir quimioterapia. Después de quimioterapia pudiéramos considerar solamente usar rayos X. Sin embargo, es mejor usar resonancia. Acá sí ayuda la resonancia para que nos ayude a diferenciar hasta dónde llega el tumor y medir adecuadamente la extensión de hueso que se va a resecar. Muy bien, Franca. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿No hay más preguntas? Lisette. A ver, Lisette. Sí, doctor. Mencionó acerca de la circulación colateral. ¿Eso nos podría indicar, cuán más circulación colateral existe, indicaría que hay mayor agresión y puede llegar a amputación? Buena pregunta. La circulación colateral, ¿qué implica? Que los vasos profundos están siendo comprimidos por el tumor. Entonces, si hay compresión de los vasos profundos, la arteria todavía tiene suficiente fuerza para seguir pasando, pero la vena, que tiene menos presión, se puede colapsar. Entonces el retorno ya no puede ir por el vaso profundo, sino va por los vasos superficiales. Por lo tanto, se ve la circulación colateral. Esa es la interpretación cuando encontramos circulación colateral, y generalmente va acompañado de edema de la extremidad. Eso es lo que nos dice, que hay compresión de los vasos profundos. Y ya hace más difícil pensar en la reconstrucción. Pero uno puede llevarse la arteria y la vena. La vena no la reconstruye. Puede haber más edema, pero la arteria la puedo reconstruir con con injerto de teflón o con vena safena, ¿no? Ahí sí pedimos ayuda a los cirujanos vasculares. Compartimos responsabilidad. Muy bien. A ver, ¿alguien más está preguntando? Ya. Muy bien. Creo que ha sido una charla interesante. Espero que hayan captado la idea. Tenemos los tumores benignos de hueso, tumores malignos de hueso, tumores benignos que pueden malignizar, y el concepto de que hay tumores, de que los tumores benignos no hacen metástasis, falso. El tumor de célula gigante es una prueba de que sí lo hace. Los tumores benignos. ¿Ok? Muy bien. Si no hay
Más preguntas, comentarios, ni dudas. Les deseo suerte en sus próximas clases y en su siguiente examen. Aprovechen y pregunten. Nadie se va a molestar si preguntan. Listo. Entonces, yo creo que aquí puede quedar. Estamos justo en el tiempo. Con mi grupo a las 9 nos estamos encontrando para la práctica. Muy bien. Nos vemos.